Buen día, Muy buenos días, licenciada. Adelante, por favor. muchas gracias. Bien, ante todo tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento con todas las personas a las que han hecho posible la organización de este curso, como es nuestro gerente, el doctor John Benítez Zapana, el administrador, el licenciado Julio Loza, el jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad, José Domínguez, a nuestro jefe de la División de Inteligencia Sanitaria, a la cual pertenezco, el ingeniero Marcos Lipa, por apoyar firmemente en el desarrollo de este curso y por qué no también a la Oficina de Capacitación, quien está financiando el desarrollo de este curso, ¿no? Asimismo, quiero agradecer a CIS por su apoyo en la organización y coordinación con los ponentes, a los expositores por su interés en compartir generosamente sus conocimientos y experiencias en las jornadas que vamos a tener o que hemos tenido ya desde el día de ayer, hoy y mañana. Y finalmente a los compañeros, nuestros participantes, por su interés en continuar capacitándose, actualizándose en temas de vigilancia epidemiológica y tópicos de salud pública. Sabemos desde que ha llegado la pandemia quizás le hemos tomado mucho más interés a lo que es vigilancia epidemiológica. Ha sido una luz de desafío a lo que hemos enfrentado, ¿no? Durante esta pandemia y ahora que se nos viene muchísimo más y como ayer la ponente bien lo decía, hemos estado vigilando enfermedades transmisibles, pero ahora se nos viene el gran reto de vigilar enfermedades no transmisibles como lo que es diabetes, lo que es cáncer, ¿no? Que son las nuevas prioridades sanitarias que están ingresando. Muchísimas gracias una vez más a nuestros ponentes, porque gracias a ellos vamos a fortalecer el área y poder hacer la vigilancia como corresponde. Muchas gracias y bienvenidos una vez más a este curso. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciada Erika, por sus palabras. Agradecemos, un placer para nosotros también tenerlos a ustedes en esta especialización, sobre todo apoyarlos en la capacitación. Sí, entonces vamos a iniciar ya culminando con estas palabras de inauguración del segundo día de la licenciada Erika. Vamos a presentar al doctor Rommel. Doctor Rommel, por favor, ¿nos podría compartir sus diapositivas? Ok. Por favor, ¿me comunican si se está viendo? Sí, lo podemos ver perfectamente. Ustedes, bueno, sí, doctor, está en modo presentación, muchísimas gracias. Recalcarles, ¿no? Que el doctor Rommel, él es médico cirujano, el día de hoy, de ayer también nos acompañó, hoy también nos está acompañando en esta segunda sesión. Él es médico cirujano con maestría en salud pública, especialista en epidemiología de campo, tiene experiencia en salud individual, pública y administrativa. También es director ejecutivo de epidemiología de la región de la salud de Tumbes. También es docente de la Universidad Nacional de Tumbes desde el 1 de mayo, desde el 2015 hasta la actualidad. Y el día de hoy nos sigue acompañando en esta segunda sesión con el curso de actualización en vigilancia epidemiológica y tópicos de salud pública. Adelante, por favor, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, señorita Jocelyn. Muchas gracias con todos. Buenas tardes. Rommel González. Vamos a iniciar esta tarde en relación a hablar y dialogar con ustedes en lo que es diseños y tipos de estudios epidemiológicos. Para ello, vamos a ver qué es la epidemiología, que es solamente para recordar y consolidar algunos conceptos que ustedes ya han visto en las sesiones anteriores con los diferentes docentes. La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de la frecuencia de las enfermedades. Recuerden siempre esto, por favor. En epidemiología siempre uno va a hablar de distribución, de estudio
y de la frecuencia de las enfermedades. ¿En quién? En las poblaciones humanas, y la aplicación de este estudio para controlar los problemas de salud. En sí, todo lo que nosotros hacemos en salud es para tratar de evitar, prevenir o controlar, y en su mayor auge o alcance, erradicar una enfermedad. La epidemiología, como les mencionaba, es el estudio ¿de qué? De la vigilancia de la salud pública y de la investigación epidemiológica. En relación a la vigilancia de la salud pública, para monitorear, aspectos de la ocurrencia y la propagación de las enfermedades, y la investigación epidemiológica para obtener información válida y precisa para controlar las mismas o prevenirlas. La investigación es algo más que recoger información, es algo más que almacenar esa información. Nace de la curiosidad, de la inquietud de las personas, de la observación de los hechos que muchas veces no tenemos explicación. Y esto, sin una explicación, posiblemente, a veces contradictorias las teorías del momento, nos hacen investigar, nos llevan a esa investigación. Para este caso, se requiere establecer hipótesis, objetivos concretos y utilizar los instrumentos que nos den medidas precisas y reproducibles. Recuerden que en la investigación, una de las partes en la cual se basa es también que cuando utilicemos alguna medida, esta pueda ser reproducible, no solamente en nuestro medio, sino en diferentes medios, para poder comparar. Y que esto nos pueda llevar a contrastar las hipótesis, a rechazarlas o aumentar el grado de corroboración que ya se tienen de las diferentes teorías aceptadas. Una investigación no es un proceso estático. Una investigación es un proceso dinámico, un proceso sistémico, ordenado, objetivo, destinado a responder una pregunta. El término sistémico significa aplicar el método científico, y el término organizado se refiere a que todos los miembros del equipo investigador siguen un mismo protocolo de estudio, tratando de ver estos criterios y tratando de responder a nuestros objetivos. Entonces, la investigación es el proceso de responder una pregunta, la cual puede ser respondida con datos recolectados y analizados adecuadamente, utilizando ¿qué? El método científico. En relación a los diseños de investigación, estos son las reglas que rigen el proceso de recopilación y disposición de los datos a analizar. Dependen del diseño elegido. Ellos pueden ayudar a desarrollar hipótesis, probar las mismas o ambas, e incluso rechazarlas. La investigación generalmente empieza con una pregunta, con un problema de interés, que puede ser un evento de salud que afecta a muchas personas, un evento o enfermedad inexistente en la región y que está emergente o reemergente, una enfermedad de carácter grave, un factor de riesgo cuyos efectos aún no se conocen, conductas que exponen al individuo a determinados riesgos, una porción de la realidad particularmente compleja y que necesita prevención y control. Esto prácticamente lo hemos vivido con esta última pandemia de la COVID-19. Y luego intenta resolver la pregunta mediante la elección de un diseño de investigación o tipo de estudio. ¿Cuál es la frecuencia de una enfermedad o un lugar y en qué momento o en un momento determinado? Eso, por ejemplo, es una pregunta descriptiva. ¿Qué causó esta enfermedad? ¿Qué originó esta enfermedad? Aquí estamos generando hipótesis o tenemos que generar una hipótesis y tenemos que aplicar las pruebas de hipótesis. Ejemplos de investigación. La investigación puede ser cuantitativa, que es la mayor cantidad de investigación que se ha hecho en el mundo, pero también la investigación puede ser cualitativa. La cuantitativa es para analizar la certeza de las hipótesis formuladas o para aportar evidencia respecto a los lineamientos de la investigación, en caso no se tuviera una hipótesis. Cuando hablamos de investigación cualitativa, esta traza un plan de acción en el campo para recolectar la información y se concibe una estrategia de acercamiento.
Generalmente, la investigación cuantitativa, insisto, es la que más hemos realizado a nivel de campo. Y la cualitativa, si bien es cierto, también tiene años llevándose a cabo, no muchos investigadores a nivel del país y del mundo la realizan, sobre todo en nuestro país. Es así que si hablamos de porcentajes, lo más probable que encontremos que la investigación cuantitativa en algunos lugares de nuestro país, sin temor a equivocarnos, puede llegar a un 80 o 90%, mientras que cualitativa es ese otro 10 o 20%. Ambas investigaciones son válidas y ambas aportan a la ciencia. En el proceso de investigación científica siempre vamos a tener estos puntos, ¿no? Un diseño, un problema, una hipótesis, recolección de datos, elaboración de datos. La hipótesis puede, al momento de la elaboración de datos y recopilar los mismos, puede tener o puede quedar sin valor científico. La hipótesis no se puede confirmar, entonces se elimina como explicación, o la hipótesis se confirma y se establece una teoría y se puede aplicar. En el diseño de investigación, perdón, es el plan que el investigador traza con el objetivo de recoger los hechos y datos pertinentes para verificar la o las hipótesis formuladas. En su operacionalización, observa su comportamiento respecto a la determinada variable de interés. En el diseño de la investigación, el ideal es estudiar el fenómeno de la manera más pura posible. Pero en el significado teórico que hace, incrementa la validez del estudio. En el significado práctico, evita o reduce el error sistémico en la planificación de la ejecución del estudio. Y la finalidad del diseño de investigación es describir hechos, describir asociaciones o demostrar las mismas. En la clasificación de los tipos de estudios, tenemos que puede ser, según su clasificación, puede llevar a cabo una finalidad, una secuencia temporal, un control de la asignación de los factores de estudio, un inicio de estudio en relación a la cronología de los hechos. Según su finalidad, puede ser un tipo de estudio descriptivo o analítico. En este caso último, causa-efecto. En relación a la secuencia temporal, puede ser un estudio transversal o un longitudinal. O sea, en un solo momento o en una serie de tiempo. En relación a la asignación de los factores de estudio, este puede ser observacional o experimental. Y según el estudio de la relación cronológica, puede ser prospectivo o retrospectivo. Y aquí faltó el ambispectivo, que puede ser tanto prospectivo como retrospectivo. O sea, antes de que inicien los hechos, o después que inician los hechos, o durante ambos, antes y después. Según la clasificación, en su finalidad, como les mencionaba, en la parte descriptiva, sus datos son utilizados con la finalidad de describir. No busca relación causa o efecto. Genera hipótesis etiológicas. En relación a un estudio analítico, su finalidad es evaluar la relación causal entre un factor de riesgo y una enfermedad, y un efecto, de la enfermedad. En este caso, busca una relación causa y efecto. En la secuencia temporal les mencionaba que puede ser transversal o longitudinal. En relación a lo transversal, los datos de cada sujeto representan un momento en el tiempo, un solo y único momento. Es como una foto. Se toma la foto y no hay un antes ni un después. Solamente tenemos los datos del momento que se tomó esa foto. Ese es para poder poner un ejemplo de un estudio transversal. No puede establecerse relaciones causales, porque el factor y la enfermedad se recogen simultáneamente. En relación a una secuencia temporal longitudinal, las variables se recogen en diferentes tiempos. Pueden ser descriptivos o analíticos. Pueden ir de una causa a efecto en un estudio de cortes o de un efecto a causa en casos y controles. Un momentito, por favor. Denme
2 segundos. Disculpen, reiniciamos. Entonces, les mencionaba que en la parte secuencial temporal o longitudinal, las variables se recogen en diferentes tiempos, pueden ser estudios descriptivos analíticos y pueden ir de causa a efecto, como en un estudio de cortes, o de efecto a causa, como en un estudio de casos y controles, que ya verán más adelante en las diferentes ponencias. ¿Cuándo hablamos que un estudio es observacional? Cuando el factor de estudio no es controlado por el investigador. El investigador se limita solamente a observar y medir, nada más, no interviene. Puede ser descriptivo o analítico este tipo de estudio. Cuando hablamos de un estudio experimental, el investigador asigna un factor de estudio y lo controla a lo largo de la investigación. Busca una relación causa-efecto, como los estudios analíticos, y evalúan efectos de intervenciones terapéuticas o preventivas. En relación a este tipo de estudios, los observacionales son más cortos, más fáciles de realizar, y los experimentales generalmente son mucho más largos y más costosos. El inicio de estudio en relación a la cronología, como les mencionaba, puede ser prospectivo cuando el inicio del estudio es anterior a los hechos estudiados. Los datos se recogen a medida que se va sucediendo. Retrospectivo, el inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados. O sea, ya pasó el evento y recién recogemos los datos. Los datos se recogen de archivos o entrevistas, archivos como una historia clínica, una encuesta, una entrevista sobre hechos sucedidos. Y los amispectivos es una mezcla de ambos. Se recogen los datos antes, durante y después. En relación a los elementos de los diseños de investigación, tenemos la estrategia de estudio, ya lo habíamos visto, es un cuadro resumen, observacional experimental, unidad de análisis, puede ser individuo o población, nivel de control, controlado o no, controlado los experimentales, no controlados los observacionales. En relación a la cronología, prospectivo, retrospectivo o amispectivo, en relación a la teorización, solo en los experimentos se da esto, son aleatorios o no aleatorios, y en la secuencia temporal puede ser transversal, es estático, o longitudinal, es dinámico. Exposición-efecto o efecto-exposición en los longitudinales. Aquí tenemos una parte ya más amplia de todo lo que les he mencionado como una parte de resumen. Aquí tenemos los tipos básicos de diseños de investigación. Aquí. Entonces, ¿existe control del factor de estudio? Sí, es un estudio experimental. Y si no, es un estudio observacional. ¿Existe un grupo control concurrente? Si la respuesta es sí, es un ensayo controlado. Y si la respuesta es no, es un ensayo no controlado. Siguiendo la misma línea, la asignación a los grupos es aleatoria, sí, es un ensayo clínico aleatorio. Y si la respuesta es no, es un estudio cuasi experimental. Vayamos al otro lado. En relación a si no existe un control del factor de estudio, es un estudio observacional. La formación de los grupos se realiza en función de la enfermedad o de la exposición al factor de estudio. Si es en relación al factor de estudio, es un estudio de cohortes. Si es en relación a la enfermedad, es un estudio de casos y controles o un estudio transversal. Pero dependiendo si se estudia la exposición previa. Si se estudia la exposición previa, es un estudio de casos y controles. Y si no se estudia la exposición previa, es un estudio
transversal. Aquí, invirtiendo la posición y ampliando un poco más, observacionales, descriptivos y analíticos. Los descriptivos, serie de casos ecológicos y transversales. Los analíticos pueden ser no controlados o controlados. Los no controlados pueden ser transversales y longitudinales. Y los controlados, casos y controles o cortos. La otra rama experimental, no controlados y controlados. Los no controlados, un pre o un pseudo experimento. Y los controlados no aleatorizados, cuasi experimento. Y los aleatorizados, un experimento verdadero. Aquí tienen una gama amplia de lo que son los tipos de investigación. Aunque estos, año tras año, se van revisando y algunos incluso se pueden ir agregando. En relación a los estudios epidemiológicos, según su procedimiento y unidad de análisis, podemos decir que si es un estudio observacional que estudia una población, estamos hablando de estudios ecológicos. Si estamos hablando de observación y que estudian individuos, estamos hablando de estudios analíticos. Si estamos hablando de experimental según su procedimiento, pero su unidad de análisis es la población, son ensayos en comunidad. Y hablamos de un procedimiento experimental con una unidad de análisis que es el individuo, estamos hablando de un ensayo clínico controlado. Y todo ello, hablamos de metaanálisis. En relación a la exposición o al efecto. Si hablamos de la exposición en la población, estamos hablando de estudios ecológicos. Si hablamos de exposición y individuo, hablamos de estudios analíticos. Si hablamos de efecto en población, son estudios ecológicos y analíticos individuo por igual. Cuando hablamos del procedimiento, si es observacional y es un nivel de control controlado, básicamente, valga la redundancia, estamos hablando de casos y controles, o pueden también ser cohortes. Y si no es controlado, estamos hablando de estudios transversales. Experimental y controlado, experimentos verdaderos o cuasi experimentos, y no controlado, experimentos incompletos. En relación a los estudios, si son observacionales y transversales, estamos hablando de un estudio transversal analítico. Si es observacional y longitudinal, puede ser un corte con casos y controles. Y experimental, en longitudinal, experimentos verdaderos, cuasi experimentos o incompletos. No hay un experimental en una forma de medir transversal. En este caso, los experimentales siempre son longitudinales. En relación a la exposición y el efecto, si es una exposición transversal, en un solo momento, con un efecto transversal, es un estudio transversal. Si es transversal y longitudinal, a su vez, es un estudio de cortes o un experimental, pero secuencial. O sea, varios momentos transversales. Es longitudinal, casos y controles en relación a transversal, o longitudinal en la exposición y longitudinal en el efecto, es un estudio de cortes y experimental. En relación a las preguntas de investigación y diseño de estudio, tenemos que, en relación al estado de los conocimientos, se sabe si existe un problema o no, pero muy poco acerca de sus características o posibles causas. Entonces, hablamos de estudios exploratorios, estudios descriptivos, que sería la mejor forma de estudiarlos, o estudios de casos descriptivos o encuestas representativas. Si hablamos de que se sospecha alguno de los factores que contribuyen al problema, entonces el mejor tipo de estudio que podríamos emplear es un estudio analítico, comparativos, como comparativos representativos, estudio de casos y controles o estudio de cortes. Si hablamos que se han establecido algunos factores que están asociados con el problema y se desea establecer la magnitud con la que ha determinado el factor de la causa, que es la causa o contribuye al problema, lo mejor es utilizar un diseño de estudio de cortes o diseño de estudios experimentales o cuasi experimentales. Si el problema que tenemos se tienen conocimientos suficientes acerca de la causa para elaborar y
evaluar una intervención que impediría, controlaría o resolvería el problema, entonces lo que se recomienda es hacer diseños de estudio experimentales o cuasi experimentales. Allí ustedes pueden ver que tienen diferentes formas de poder, según lo que se conoce, establecer el tipo de estudio. La clasificación de los estudios no es exhaustiva. Cada vez se van desarrollando nuevas posibilidades de nuevos diseños, debido a la necesidad de cada investigador o de grupo de investigadores en relación a las áreas que aportan el conocimiento en relación a sus causales. Se pueden plantear diversas disposiciones en relación a la selección de los objetos de estudio, la medición de las variables y el manejo de las disposiciones. Según el diseño elegido, ayudan con el desarrollo de la hipótesis, ayudan a probar la misma o ayudan a hacer ambas cosas. Las encuestas transversales y los estudios psicológicos son útiles para desarrollar hipótesis. Los estudios de cortes y estudios de casos y controles se utilizan especialmente para probar hipótesis. Y los estudios de ensayos clínicos aleatorios o ensayos de campo son más idóneos para probar nuevos tratamientos o medidas preventivas. En relación a los tipos de estudio, ya los había mencionado anteriormente, según su finalidad, son descriptivos o analíticos. Cuando hablamos de descriptivos, cuando describen las condiciones de salud de los individuos o poblaciones y sus variaciones en el tiempo, espacio y persona. Por ejemplo, el registro de cáncer de pulmón en pacientes atendidos en Lima durante los años 2000 y 2015. Solamente describir, solamente es verificar la información sin intervención del observador. Estos estudios tienen como objetivo la descripción de las variables en un grupo de sujetos en un periodo dado. Generalmente es corto, sin grupos de control, como les mencionaba. Se puede usar para informar resultados en escenarios de tratamiento, prevención, daño o morbilidad, diagnóstico, pronóstico e historia natural de la misma, en contextos en los que se otorgan distintos niveles de evidencia según el diseño escenario del que se trata. ¿Cuándo hablamos que es un estudio analítico? Son aquellos que analizan los determinantes o causas de las variaciones de una enfermedad o un problema. Ejemplo, estudiar en un estudio para valorar si el cáncer de pulmón está relacionado con el estilo de vida. Es similar al estudio Framingham que ya se hizo anteriormente, hace muchos años, pero esto se puede seguir replicando, porque no necesariamente las causales de un momento en una jurisdicción pueden ser las mismas para otros. Y eso es lo rico de los estudios, que nos aportan nuevos conocimientos, nuevas evidencias y nuevas formas de solucionar algunos problemas o enfermedades o eventos que muchas veces han estado allí, pero no los hemos tomado en cuenta. En conclusión, los estudios analíticos están destinados a analizar comparativamente. Siempre hay comparación en los estudios analíticos de grupos de sujetos. Los diseños pueden ser múltiples. Ya vimos que pueden ser diseños de investigación de estudios descriptivos y diseños de investigación de estudios analíticos. Aquí, para básicamente concretar que los estudios descriptivos se pueden hacer por serie de casos o reporte de casos, estudios transversales y estudios psicológicos. Y los diseños de estudios analíticos se pueden hacer casos y controles, estudios de cortes, estudios experimentales, experimentos verdaderos o cuasi experimentales. En relación a los tipos de investigación, el tipo de estudios y diseño de investigación, no existe un solo modo de responder a una inquietud. Se puede investigar de forma diferente y posiblemente llegar a la misma conclusión, pero siempre y cuando optemos por el mejor diseño de estudio que se adecue a lo que estamos buscando, así como su tipo de estudio. Las fases, por ejemplo, fases objetivos en relación a los diseños de estudio, si queremos identificar, definir o tener una descripción del problema, entonces lo mejor es un estudio observacional o descriptivo. Si queremos identificar asociaciones epidemiológicas, identificar el valor estadístico de ellas o verificar la existencia de error o sesgos, lo mejor son estudios observacionales,
analíticos, casos y controles, cortes o no experimentales. Y si queremos establecer criterios de causalidad, siempre van a ser los experimentales, ya sea en un ensayo clínico controlado, en un ensayo comunitario o cuasi experimento. Nuevamente, porque ustedes van a encontrar diferentes formas que a veces se clasifican, pero esto es tratar de resumir todo lo encontrado, toda la evidencia mostrada y poderles brindar diferentes formas o alternativas de llegar a lo que ustedes quieran buscar. Si ustedes van a buscar, sus unidades de estudio son sus pacientes, pueden hacer un estudio descriptivo, un reporte de un caso o una serie de casos. Todos se enmarcan en estudios observacionales. Si ustedes quieren hacer estudios en poblaciones y encontrar una correlación, una prevalencia, casos y testigos o casos y controles o de seguimiento, se hacen estudios analíticos según los mostrados en el cuadro. Y si se necesita hacer estudios de interpretación, ya sea en pacientes o en comunidades, dependiendo de dónde lo estemos haciendo, pueden ser ensayos clínicos o en personas sanas o ensayos de intervención, llamados también comunitarios. Aquí para poderles mencionar que es básicamente ver y poder cruzar las variables, ver los ejemplos de selección, ver su dirección y ver su tiempo de ocurrencia. No sé si hasta aquí, por favor, preguntas. ¿Preguntas del auditorio? Por favor, preguntas del auditorio. Buenas tardes, participantes. Por favor, si alguien se anima a hacer una pregunta al doctor Rommel. Parece que no hay preguntas, doctor. Puede continuar Sí, nomás. solamente quiero recalcar, por favor, este cuadrito, no olvidar este cuadro, no olvidar que los diseños de investigación, y creo que es pertinente repetirlo para que pueda quedar plasmado y claro en ustedes, que los diseños de investigación son variados. Insisto, la forma en que ustedes van a utilizar un estudio o van a aplicar un estudio y el diseño que van a utilizar va a depender de lo que ustedes quieren buscar. Si ustedes solamente van a hacer una observación y no van a intervenir, solamente van a hacer un estudio observacional y en este caso, como les mencioné, puede ser un estudio observacional descriptivo y ese descriptivo o puede ser analítico. Si es descriptivo, puede ser una serie de casos, ecológico o transversal, y si es analítico, puede ser controlado o no controlado. Recuerden que en los analíticos siempre hay una comparación y en los descriptivos simplemente describimos, no intervenimos. ¿Sí? En relación a los no controlados, estos pueden ser igualmente transversales o longitudinales, y en los controlados podemos tener casos y controles y cortes. En relación a lo que es el estudio experimental, podemos ver que los experimentales siempre van a ser, siempre van a tener también una comparación, pueden ser controlados o no controlados, y eso en relación a si no son controlados, se hace es un pseudo experimento o un pre-experimento, y en los controlados no aleatorizados, un cuasi experimento, o aleatorizados, un experimento verdadero. Aquí hay una pregunta. Mencionan, durante la vigilancia epidemiológica en las infecciones asociadas a la atención en salud, ¿qué tipo de investigaciones realizamos? Pueden ser observacionales,
pueden ser experimentales. Eso, insisto, de acuerdo a lo que usted quiera lograr. Si solamente va a determinar una frecuencia, quiere saber qué es lo que sucedió allí, simplemente hace una observación y hace una descripción de lo que encontró, incluso puede hacerlo en un solo momento y utiliza un estudio transversal. O tal vez una serie de casos, ya que muchas veces las infecciones asociadas a la atención en salud, en especial en una UCI, simplemente no abarca todo el hospital, sino un conglomerado de casos que mayormente son 1, 2, 3 o 4, a menos que se escapen de las manos y que la notificación haya sido tardía. Y usted puede hacer un estudio descriptivo, algo muy rápido y fácil. Si quiere comparar y quiere ver causa-efecto, entonces hace un estudio analítico. También lo puede hacer en la misma vigilancia epidemiológica en relación a este evento que está mencionando, que es las infecciones asociadas a salud. Y puede ser experimental, también lo puede hacer porque puede comparar qué medicamentos en relación a pudieron o no desarrollar esta enfermedad o tal vez frenarla en aquellos que no desarrollaron la enfermedad. Y en este caso puede utilizar igual, no controlados o controlados, pero recordando que los experimentales le va a demandar más tiempo. Y puede ser un estudio ciego o doble ciego, dependiendo de lo que usted quiera lograr. En conclusión, en vigilancia epidemiológica, por excelencia, se pueden hacer todos los estudios. Todo depende de lo que usted esté buscando. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay otra pregunta, a ver. Hay una pregunta, doctor. ¿Sí? Dice, buenas tardes. Durante la vigilancia epidemiológica Sí, ya le respondí. Ok, Sí, es justo lo que estaba hablando en este instante. ok, doctor. ¿No se animan por otra pregunta? Acuérdense, por favor, de ese cuadrito. Acuérdense también del anterior que justo está atrás de este cuadrito. ¿Ya? Y esos dos les pueden ayudar a escoger mejor su estudio de investigación. Aquí hay otra. En relación al consentimiento informado. En relación al consentimiento informado, esto siempre se hace, independientemente si usted recoge una información o no de las personas en forma directa o indirecta. Pero, cuando usted le recoge una historia clínica la información, usted tiene que dejar en claro, dentro de su esquema de investigación, que está recogiendo esa información y que simplemente no lo requería. Pero para esto no solamente es el consentimiento informado, sino que también tiene que ver que pase su estudio por un comité de investigación, un comité de ética. Siempre, a pesar de que no va a recoger la información con un consentimiento informado, ¿sí? Que podría ser por historias clínicas, podrían ser por registros, porque ya no hay a quién pedirle dicho consentimiento, siempre tiene que pasar por un comité de ética. ¿Sí? Cuando ustedes tengan que recoger o no información, y esa información tenga o no un consentimiento informado, igual, ya que son personas, datos de personas, y que son muy delicados, esos datos en manejar, siempre deben de pasar su investigación por un comité de ética. El consentimiento informado mayormente lo van a utilizar ustedes cuando recogen la información directamente del paciente o van a pedirle ya sea información o van a tomar una muestra. Independientemente, les tomen información o van a tomar una muestra, igual siempre va el consentimiento informado. ¿Alguna otra pregunta?
Si no hay preguntas, creo que hemos terminado esta parte y pasaríamos a la segunda parte. Bien, No, participantes, ya que no tienen ninguna pregunta, doctor, Recording ¿va a stopped. continuar enseguida con el tema o paso a explicarles el aula virtual a los participantes? por favor, pásele, más bien, demos entre tema y tema, unos 10 minutitos, por favor. Ok, ¿Te perfecto, doctor. parece? Ok, sí, en 10 minutos empezamos. Participantes, mientras quiero aprovechar que por favor rellenen el formulario del link que les voy a estar enviando por el chat y enseguida les voy a estar explicando nuevamente cómo funciona el aula virtual.